consagrado, pero ha llegado el momento donde el Señor nos quiere mostrar las razones de la traducción bíblica. Vamos a pedirle a nuestro hermano César que pues está en su tiempo, pero que me permita orar por él. Padre eterno, en esta hermosa mañana queremos presentar delante de ti a tu siervo, a tu hijo amado, el hermano César Tuñón, al cual tú has preparado, Señor, para que nosotros aquí reunidos a través de esta plataforma, Señor, te escuchemos hablar, Señor, de tus maravillas. Señor, permite que la enseñanza, que lo que tú nos vayas a mostrar a través de César, sea para edificación de nuestras vidas, sí, pero que también sea para que honremos y glorifiquemos tu nombre, que es lo principal que debe de brotar de nuestras vidas, la gloria de tu nombre. Padre, usa a nuestro hermano, bendícele en gran manera, gracias por su vida y por la vida de su esposa, y provee, Señor, siempre para su vida en todo lo que se refiere, Señor, a su vida espiritual, a su vida física y a su vida económica. Señor, presentamos este tiempo. Puedes hablarnos, que tus hijos, Señor, te escuchan. Hermano César. Muy buenos días, hermanos. El Señor me los bendiga. El título de la meditación en la mañana de hoy es las razones de la traducción bíblica. Y muchos se preguntarán, pero ¿qué tiene que ver esto de la traducción bíblica con la doctrina de la Sagrada Escritura? Bueno, hermanos, le voy a decir mucho. Porque nosotros en el Nuevo Testamento principalmente, es donde vamos a estar basando la mayoría de los pasajes que vamos a estar leyendo y comentando, están escritos en un contexto de traducción del texto del Antiguo Testamento. Cuando Jesús citaba el Antiguo Testamento en muchas de sus predicaciones, citaba precisamente ese texto masorético. Citaba el Antiguo Testamento en lengua aramea. La lengua que hablaba Jesús, que se hablaba en el tiempo de Jesús, era el arameo. Y Jesús muchas veces citó textos del Antiguo Testamento en hebreo, es decir, una traducción que se había hecho para el tiempo de la deportación de Judá en Babilonia. Y vemos también al famoso apóstol Pablo, que cada vez que cita las escrituras, que cita Isaías, que cita a los profetas, que cita y dice que Moisés dijo tal cosa, está citando la Septuaginta, la traducción griega del Antiguo Testamento. Entonces, esto de la traducción bíblica tiene mucho que ver con lo que nosotros vamos a estar hablando en estos breves minutos. De hecho, hermanos, el día de ayer se estuvo celebrando 503 años de Reforma Protestante. Hace 503 años, en 1517, Martín Lutero clava sus 95 tesis en el mural de la Universidad de Wittenberg, que era una universidad que estaba al lado de la Catedral de Wittenberg, en donde se quejaba principalmente de las indulgencias. Y una de las primeras cosas que hizo Lutero, mis estimados hermanos, fue traducir la Biblia al alemán. Y antes de Lutero, en Inglaterra hubo un hombre, un cura católico llamado, se me olvida el nombre, Wycliffe, sí. Wycliffe había traducido a la lengua vernácula de Inglaterra, que era muy diferente al inglés de ahora, quiero que sepan, porque él era de los que, hermanos, casi un siglo antes de que Lutero clavara sus 95 tesis en ese mural, Wycliffe había dicho y pensaba que era necesario que la gente dejara de estar oyendo misas y leyendo los que podían leer, porque la mayoría de la gente no sabía leer tampoco,
tener que ver la Biblia en lengua latina, en el latín. Hermanos, la traducción bíblica es algo que ha venido dándose por grupo de personas fieles a Dios durante toda la historia de la iglesia, aunque usted no lo crea. Posteriormente a la Reforma hubo una revolución de traducciones bíblicas. Se tradujo la Biblia al castellano. La Biblia que tenemos, que usamos la mayoría de los evangélicos hoy en día, la Reina Valera, fue escrita precisamente para esa época. Y Cipriano de Valera, bueno, Cipriano no, Casiodoro de Reina, perdón. Casiodoro de Reina tuvo que huir de España porque la Inquisición lo estaba casi que lo agarra, y publica su traducción al castellano de la Biblia en Alemania. ¿Por qué? Porque él aprovecha el invento de la imprenta de Gutenberg y traduce su Biblia, la famosa y querida para muchos Biblia del Oso. Mis hermanos, nos preguntamos y decimos, ¿la causa bíblica tiene alguna relación con la causa de la traducción bíblica? Claro que sí, hermano. Si no fuera por la traducción de la Biblia, nosotros hoy estuviésemos, quién sabe, creyendo en cuántos pajaritos preñados y en cuántas brujas y demás. Hoy podemos entender muchas de las cosas que sucedieron en el Antiguo y Nuevo Testamento porque tenemos la Biblia traducida al castellano. Así que tiene mucha relación, hermano. Y nosotros no vamos a poder tener una correcta enseñanza en lo que es las Sagradas Escrituras si no apreciamos y confirmamos que Dios permitió que las Escrituras se hayan traducido a la mayoría de los idiomas hablados hoy y que hacen falta un montón de idiomas más por traducirse las Escrituras. En la Confesión de Fe de Westminster, mis hermanos, vemos en el numeral 8 lo siguiente. Dice, el Antiguo Testamento fue escrito en el idioma hebreo, que era la lengua del pueblo de Dios desde tiempos muy antiguos. Y el Nuevo Testamento fue escrito en el idioma griego, que era un idioma muy conocido por todas las naciones de aquel entonces. El Antiguo Testamento en hebreo y el Nuevo Testamento en griego, siendo directamente inspirados por Dios y conservados puros en todos los tiempos por su singular providencia y cuidado, son por lo tanto auténticos. Por esta razón, en toda controversia religiosa, la Iglesia debe apelar a ellos. El pueblo de Dios tiene derecho a las Escrituras y también tiene interés en ellas. Es más, se le ha ordenado leerlas y escudriñarlas en el temor de Dios. Pero como los idiomas originales de las Escrituras no son conocidos por todo el pueblo de Dios, estas deben traducirse al idioma vernáculo de toda nación a donde lleguen. Esto tiene como finalidad que la palabra de Dios more abundantemente en todos, para que adoren a Dios de manera aceptable y que tengan esperanza mediante la paciencia y el consuelo que dan las Escrituras. Hermanos, le voy a hacer una confesión ahorita. Este es uno de los versos del capítulo 1 de la Confesión de Westminster que más me ha impactado. Y eso no quiere decir que los otros no. Pero, hermanos, mire, yo ahorita en el 2020 estoy consciente de que en 1640 y tantos, cuando se redacta esto que estoy leyendo aquí, los que lo redactaron eran gente en la que Dios estaba actuando en su mente y en su cabeza. ¿Y saben por qué lo digo? Porque ya para esa época ellos estaban contemplando que las Escrituras debían seguirse traduciendo a todo idioma vernáculo a donde llegara el testimonio misionero. Y estamos hablando de gente que fueron las que posteriormente llegaron a los Estados Unidos con su vestimenta de negro, que se llamaban puritanos y que era gente que muchos despertaron el odio porque era gente muy recta, ¿verdad? Era gente muy sobria, era gente que no le gustaban los festejos.
pero era gente que estaba preocupada más que por el deleite físico externo, estaba preocupada por el bienestar interno de los seres humanos. Oiga, este despertar o interés del cristiano por traducir las escrituras, hermano, no es un movimiento moderno, no es un movimiento moderno, es un movimiento de toda la historia de la iglesia. Y se confirma cuando leemos estas palabras que están escritas en la confesión. Entonces, hermanos, sabiendo que vamos a hablar en esta mañana de las razones de la traducción bíblica obedece a las siguientes razones que voy a ir mencionando y espero puedan ir anotando. En primer lugar, obedece la traducción bíblica a que las escrituras han sido inspiradas y conservadas puras por Dios. Por lo tanto, si los originales, tanto en hebreo como en griego, son inspirados por Dios y han sido conservadas hasta el momento, aun a pesar de todo el intento de borrarlo, es necesario que esas mismas escrituras sean traducidas. Segundo lugar, hermanos, porque la Biblia debe traducirse porque son la palabra definitiva de Dios sobre cualquier controversia eclesiástica. Es como ver a la doctora Ana María Polo, que escucha un caso y dice, he dicho caso cerrado. Bueno, la Biblia nos da su última palabra sobre cualquier controversia que surja en la iglesia y nosotros sabemos que ha sido así. En tercer lugar, ¿por qué debemos traducir o por qué debemos nosotros estar a favor de la traducción bíblica, ofrendar para ello y aún hasta integrarnos al grupo de traductores en un futuro, mis estimados hermanos? Porque la iglesia de Dios debe leerla y escudriñarla con temor de Dios. Miren, nosotros somos uno de los hablantes de idiomas más favorecidos en la actualidad, porque nosotros tenemos cualquier cantidad de traducciones al español y buenas, y le voy a decir algo, traducciones católicas y traducciones no católicas son buenísimas. Tenemos la Bover Cantera, la Torre Amat, esas son católicas, la latinoamericana. Si nos hablamos de la protestante, Reina Valera, Nueva Versión Internacional, Nueva Traducción Viviente, Dios Habla Hoy, las paráfrasis, etcétera. Cuando usted cuenta, tenemos más de 25 versiones en castellano. Y el que no quiere leerla y escudriñarla es porque no le da la gana. En cuarto lugar, las escrituras deben abundar en nuestro corazón. Una de las razones, mis estimados hermanos, por la que la Biblia tiene que seguir siendo traducida es porque al idioma al que llegue esa escritura va a hacer que abunde en el corazón. La Biblia no se entiende si no está traducida a la lengua que tenemos en nuestra mente y corazón. Yo no puedo leer la Biblia en cuna, hermano. Y si la tengo, yo la tengo, pero créanme, pregúnteme si entiendo algo. Por lo tanto, esa traducción a mí no me puede causar abundancia de palabra en mi corazón. ¿Cuál es la que me va a causar abundancia de palabra en mi corazón? Cualquiera que esté traducida, bueno, menos la traducción de los testigos de Jehová, esa está totalmente amañada. Y por último, la última razón que vamos a considerar, finalmente, hermanos, recibiremos el consuelo y esperanza y además la paz que dan las palabras de Dios. Bien, cuando hablamos que en primer lugar, una de las razones por la cual las escrituras deben y son traducidas es porque han sido inspiradas y conservadas puras por Dios. En Mateo 5:18, que al principio tuvimos un errorcito ahí, pero eso es lo de menos, hermanos, el error se corrige. En Mateo capítulo 5, versículo 18, leemos lo siguiente. Dice, porque de cierto os digo que hasta que pasen el cielo y la tierra,
ni una jota, ni una tilde pasará de la ley hasta que todo se haya cumplido. Estamos en el capítulo 5 del libro de Mateo, del Evangelio de Mateo, en el cual el tema principal, general, es el sermón de las bienaventuranzas o el sermón del monte. Bueno, es el sermón del monte. Las bienaventuranzas son una parte del sermón del monte. Y en este sermón del monte, como dije, se habla de las bienaventuranzas, se habla de la sal de la tierra, de la luz del mundo. Y en este preciso momento estamos en que en ese sermón se habló de Jesús y la ley. Jesús, ¿a qué se estaba refiriendo? A la ley, a los 5 primeros libros del Antiguo Testamento, en donde se plasma el estándar moral que Dios le dio. El estándar moral que Dios le dio al pueblo de Israel y que le dio obviamente a todo ser humano. Y Jesús está hablándole a esas personas, diciéndole que no piense el que él vino a abrogar, es decir, a anular la ley o a los profetas, sino que él había venido a hacerla cumplir. Y vemos entonces que habiendo Jesús aclarado, yo no he venido a anular, sino a hacerla cumplir, porque de cierto les digo que hasta que pasen el cielo y la tierra, ni una jota, ni una tilde pasará de la ley hasta que todo sea cumplido. Curiosamente, hermanos, en nuestra traducción al castellano se utiliza la palabra jota y se utiliza la palabra tilde, que vamos a considerar y explicar dentro de un ratito, pero se utiliza la palabra pasar, porque es cierto que hasta que pasen. ¿Qué significa eso que pasen? Bien, la palabra pasar que tenemos en este versículo 18 es una palabra griega que voy a tratar de pronunciar, hermanos, porque es bien enredada. Paerkomai, que significa venir cerca o al lado, es decir, acercarse o pasar junto o alejarse. Y de manera figurada, la palabra pasar va a significar perecer o descuidar. Y de manera ya casual, va a significar apartar. ¿Qué es lo que nos quiere decir? Literalmente, este pasaje nos dice que hasta que perezcan el cielo y la tierra, hasta que termine el cielo y la tierra, ni una jota, ni una tilde pasará de la ley. ¿Qué es lo que quiere decir eso, hermanos? Miren, la Biblia dice que cielo y tierra pasará, mas su palabra no pasará, y hasta un canto muy alegre, por cierto, que muchas veces hemos cantado, mas sin embargo, este pasaje lo que nos está diciendo es que las escrituras, hermanos, las vamos a tener, y en el caso específico Jesús se está refiriendo a la ley de Dios, la vamos a tener hasta que el Señor consuma y cumpla todos los propósitos suyos de acuerdo a su reino. En ese momento, entonces va a pasar una tilde y una jota de la ley, y va a pasar una tilde y una jota de las escrituras. ¿Qué quiere decir, mis estimados hermanos? Que la Biblia nosotros la vamos a tener por largo tiempo. Que el intento de cualquiera por borrarla va a ser inútil. Y por esa razón, hermanos, nosotros, los cristianos sinceros y genuinos, tenemos que seguir favoreciendo la causa de traducción bíblica. Porque aunque quemen Biblias en la China, o aunque en los estados vayan y secuestren las imprentas, la Biblia no va a pasar. Respecto a estas dos palabras que le mencioné, jota y tilde, la palabra jota es una palabra que en griego es iota, es prácticamente la misma palabra que en castellano, nada más que nosotros en vez de mencionar la iota, la mencionamos jota.
pero viene del hebreo yod, que significa, es la primera palabra del hebreo. Y la palabra tilde es la palabra geraya, que es una de las últimas letras del hebreo. ¿Qué es lo que quiere decir esto? Que ningún artículo, ningún punto, ninguna letra va a quedarse sin cumplirse. Mi hermano, usted sabe cuándo se va a dejar de cumplir la ley, cuándo se va a dejar de cumplir las escrituras, cuando Dios lo quiera, cuando Dios establezca su reino, mis estimados hermanos. A nosotros que nos toca obviamente seguir compartiendo el evangelio, pero también alentar y favorecer, ofrendar a la causa de traducción bíblica. Hay muchos pueblos hoy, es más, hay muchos pueblos que no tienen ni escritura, y los traductores bíblicos, cuando traducen la Biblia a esos idiomas, hasta le crean alfabeto, le crean escritura. Miren las bendiciones que le ha dado el cristianismo a la humanidad, y aún así ustedes ven a los ateos diciendo tonterías por ahí, diciendo que el cristianismo debe desaparecer porque lo que ha traído es retraso. Es más, los comunistas que decían anteriormente que la religión es el opio de los pueblos. Mas, sin embargo, por esa religión que persiguen, llamada cristianismo, muchos pueblos tienen hoy escritura, cuando no la tenían. Además de tener la Biblia traducida, tienen hospitales, tienen escuelas y tienen un montón de instituciones que el comunismo jamás le dio. Mis estimados hermanos, esta es una de las razones por la cual debemos traducir la Biblia. Primero va a perecer el cielo y la tierra antes que su palabra. Y eso sabemos, que el cielo, de manera literal, no va a perecer porque es el asiento del trono de Dios, ¿verdad? Aquí nos está diciendo el Señor que eso va a durar el momento que Él quiera. En segundo lugar, una razón que también estuvimos mencionando para traducir las escrituras es porque son la palabra definitiva sobre cualquier controversia eclesiástica. Hermanos, quiero leer 3 pasajes, los 3 son largos, así que voy a tratar de hacerlo breve. La primera está en Hechos 5:15, el libro de los Hechos, capítulo 5, versículo 15. Hechos 5:15 dice, perdón, es Hechos 15:15, disculpe. Hechos 15:15. Hechos 15:15, disculpe. Hechos 15:15 dice, y con esto concuerdan las palabras de los profetas como está escrito. Bien. Es un versículo que, así como lo leemos, y con esto concuerdan las palabras de los profetas como está escrito. Sí, pero ¿a qué se estaba refiriendo con que concordaban? Bien. El capítulo 15 de los Hechos se habla del concilio de Jerusalén. Esa reunión en la que los apóstoles se reúnen con Pablo y Bernabé para tratar ¿qué cosa? Acerca de la circuncisión, si era necesaria, para que la practicaran los creyentes no judíos. Los creyentes en Cristo, que eran judíos, que decían que a los gentiles habían que circuncidarlo, que cumplieran con el rito de Moisés y que entonces así iban a ser verdaderamente salvos. Entonces vemos la controversia, la discusión que se forma. Pablo y Bernabé dan su discurso, y no solamente Pablo y Bernabé, sino Pedro. Pedro cuenta su experiencia con Cornelio allá en Cesarea y dice, mire, el Espíritu Santo, así como nosotros, los bautizó a ellos, cayó sobre ellos. Entonces, si lo hizo con ellos, ¿por qué nosotros vamos a estarle exigiendo a los gentiles a que se estén circuncidando? Mi estimado hermano, quiero nada más decirle algo. Pareciera un poco descabellada la solicitud que tenían estos cristianos judíos. ¿Por qué? La circuncisión era la señal del pacto del pueblo de Israel con Dios. Y esa señal que se hacía en el prepucio del pene era una señal física de que ellos no iban
a paganizarse. Por lo tanto, los judíos llamaban incircunciso a todo aquel que adoraba un palo, o a todo aquel que adoraba una piedra, o todo aquel que no creía en el Dios invisible, sino en una multiplicidad interminable de dioses. Claro, para estos cristianos judíos, ven acá, ya que ustedes están pasando por la misma experiencia de nosotros, que el Espíritu Santo llegue y mora en sus corazones, entonces nada más les falta que se hagan la señal en la carne visible, para que así demuestren a los demás que no van a arrodillarse ante ninguna imagen ni ningún ídolo. Como dije, esto podía parecer descabellado, pero no lo era tanto respecto a la mentalidad que tenían los judíos. Y es ahí entonces, hermanos, entendiendo ya esto, que se dice en el versículo 15, y con esto concuerdan las palabras de los profetas. ¿Por qué? Porque Simón, Pedro, había contado cómo Dios visitó por primera vez a los gentiles para tomar de ellos pueblo para su nombre. Y el apóstol Pablo dice en el versículo 15 que concordaba todo eso que se había discutido con las palabras de los profetas, y en especial cita el libro de Amós cuando dice: después de esto volveré, y eso lo leemos en el versículo 16, y después de esto volveré y reedificaré el tabernáculo de David que está caído, y repararé sus ruinas, y volveré a levantar, para que el resto de los hombres, es decir, para que el resto de la humanidad que no es de Israel, busque al Señor, y todos los gentiles sobre los cuales es invocado mi nombre, dice el Señor, que hace conocer todo esto desde tiempos antiguos. Hermanos, con esta palabra que se citó, se resolvió el problema. Muerto el perro, se acabó la rabia. Los judíos cristianos de Jerusalén en esa reunión no insistieron más en estar diciendo que los gentiles se circuncidaran. Hubo un grupo de ellos que iba de iglesia en iglesia, a los que Pablo posteriormente denuncia, que andaban todavía con la necedad. Pero la Biblia, con lo que se discutió en esa reunión y con la cita bíblica, resolvió de manera categórica que a ellos no se les debe exigir eso, porque de igual manera el resto de los hombres y todos los gentiles van a buscar al Señor y van a invocar el nombre del Señor. Y como dice el versículo 18, dice el Señor que hace conocer esto desde tiempos antiguos. Mis estimados, nosotros no nos tenemos que circuncidar. Nosotros tenemos otra señal de que somos pueblo de Dios. ¿Y saben cuál es, hermano? Que el Espíritu Santo habita en nosotros. No es una señal física, pero es una señal que es notoria, porque el Espíritu actúa en los corazones del cristiano. Otro versículo es Isaías 8:20, que vamos a leerlo también. Isaías 8:20 dice, Isaías 8:20, y leemos, dice: a la ley y al testimonio, si no dijeren conforme a esto, es porque no les ha amanecido. ¿Por qué el profeta Isaías dice esto? ¿Por qué lo dice? Bien, el tema que trata Isaías en este capítulo 8, mis estimados hermanos, es que Dios tiene que ser el temor nuestro, que nosotros tenemos que temerle a Dios. Y miren, en esa circunstancia a la que se está dando esta palabra de Isaías, se estaba acercando el temible imperio de los asirios. Miren, yo le voy a decir algo, hermano. El que lee la historia de los pueblos de la media luna fértil, como los babilonios, los sirios y los asirios, se da cuenta que los asirios eran los más desgraciados y malditos de esa gente. Miren, en la época antigua, los pueblos hacían guerra, pero si un pueblo se rendía, el otro pueblo respetaba la vida. ¿Ustedes saben qué hacían los asirios? Tú te rendías y te mataban igual.
eran así de malos. Por lo tanto, el saber que los asirios venían camino a derrumbarte hacía que el pueblo de Judá estuviese temiendo por su vida. Y le dice Isaías, ¿tú sabes qué? A mí es que me deben temer. Pero igual, con todo y esa advertencia del Señor, muchos de los del pueblo de Judá querían estar consultando para confirmar. ¿Y a quiénes consultaban? A los adivinos. Miren lo que dice el versículo 19. Y si os dijeren, preguntad a los encantadores y a los adivinos que susurran hablando, responded, ¿no consultará el pueblo a su Dios? ¿Consultará a los muertos por los vivos? Y posteriormente leemos a la ley y al testimonio. Si no dijeren conforme a esto, es porque no les ha amanecido. La controversia de con quién confirmar si el Señor nos va a librar de los asirios se resuelve aquí. Vayan, ustedes quieren consultar y saber, vayan a la ley y vayan al resto del Antiguo Testamento. Confirmen lo que Dios ha revelado ya y eso les va a consolar y les va a dar seguridad de que Dios los va a librar. Pero habían algunos que querían ir a los brujos. Y miren, le voy a comentar otra cosa. Al final, nosotros vemos en textos de la Biblia como los de Crónicas, que hubo un ángel que Dios mandó y que en la noche mató a un montón del campamento de los asirios y los hizo regresar a su tierra con el rabo entre las patas. ¿Se acuerdan de ese pasaje? Bueno, ese pasaje históricamente nos concluye que la controversia esa de a quién confiar, a quién consultar y con quién confirmar se resolvió en el momento que Isaías le dijo, váyanse a la ley, váyanse al testimonio. Y si no les dicen al que ustedes consulten, conforme a lo que dice la ley y conforme a lo que dice el resto de la Biblia, no les hagan caso porque no les ha amanecido. Utiliza la palabra no les ha amanecido, comparándolo como cuando está terminando la madrugada y apareciendo el día. Cuando todavía es de madrugada está oscuro, pero cuando viene saliendo el sol, todos se van aclarando. El que no les hable, hermanos, conforme a la Biblia, está más oscuro que la madrugada. Mis estimados hermanos, toda controversia bíblica nosotros la resolvemos con las escrituras, por lo tanto esas escrituras deben traducirse. Y por último, Juan capítulo 5, versículo 39 al 46, Juan 5, 39 al 46, que voy a también a leer de manera rápida, hermanos. Dice Juan 5, 39 al 46, escudriñad las escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. Y no queréis venir a mí para que tengáis vida. Gloria de los hombres no recibo, mas yo os conozco porque que no tenéis amor de Dios en vosotros. Yo he venido en nombre de mi Padre y no me recibís. Si otro viniera en su propio nombre, a ese recibiréis. ¿Cómo podéis vosotros creer, pues, recibís gloria los unos de los otros y no buscáis la gloria que viene del Dios único? No penséis que yo voy a acusaros delante del Padre. Hay quien os acusa, Moisés, en quien tenéis vuestra esperanza, porque si creyeseis a Moisés, me creeríais a mí, porque de mí escribió él. ¿Cuál es el asunto aquí controversial? Que Jesús le decía que él venía con un testimonio de Dios y los judíos no lo recibieron. De hecho, la Biblia nos dice ahí mismo en el Evangelio según San Juan que a los suyos vino y los suyos no le recibieron. Jesús jamás fue recibido y creído realmente por el grueso del pueblo de Israel. Fue recibido por algunos individuos a los que Dios abrió el entendimiento y les abrió el corazón. Y Jesús le dice que esto de que si él es verdaderamente el enviado de Dios, el ungido del Señor, el Mesías, el Cristo, se iba a resolver simple y sencillamente leyendo la ley. Miren, ya hemos mencionado hasta lo que vamos ahora, la ley en muchos de los pasajes. La ley, mis estimados hermanos, es importantísima para entender el resto de las escrituras.
La ley de Moisés es una serie de normas para la vida. Nos hablan del Mesías. Y Jesús le dice, ustedes quieren saber si realmente soy yo, el hijo del carpintero, el hijo de María, es enviado de Dios. Vayan a la ley. Y el que tiene entendimiento va a entender que ese soy yo. El que no, no. Y por esa razón, hermanos, para que muchos puedan tener resolución en sus controversias eclesiásticas, la Biblia tiene que ser traducida y nosotros tenemos que alentarla. En tercer lugar, mis estimados hermanos, la iglesia, una de las razones por la cual, otra más, que la iglesia debe alentar la traducción bíblica es porque la misma iglesia de Dios debe leerla y escudriñarla con temor. Aquí mismo en el Evangelio según San Juan, en el mismo capítulo 5 que acabamos de leer, en el mismo versículo 39 que iniciamos la lectura, dice, escudriñad las escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. Miren, hermanos, que en esa controversia que anteriormente dijimos que Jesús resolvió en cuanto a él, se nos da otro consejo. La Biblia hay que escudriñarla. La palabra escudriñar es una palabra que, bueno, ya en nuestro castellano en la actualidad no se usa. Tú no escuchas a nadie diciendo y que ve y escudriña. No, no. Ese, lo que hablamos así somos los cristianos evangélicos. Pero esto es una palabra del castellano, de un castellano ya bastante antiguo, que significa rebuscar o escarbar. Yo le puedo decir a una persona, y a lo mejor se va a reír, y le dice, escudriñame la tierra con la pala. Y yo no estoy hablando mal, porque le estoy diciendo, escárvala y revuélvela. Ajá. Pero bueno, ¿qué es lo que nos está diciendo Jesús con este pasaje? Nos está diciendo que nosotros no solamente debemos leer, pasar nuestros ojos sobre las letras, tenemos que meternos como quien mete una pala en la tierra y sumergirnos y enterrarnos en la Biblia. Hermanos, muchos queremos vivir un cristianismo de lectura rápida. Lectura rápida de la Biblia se va a llamar un curso que por ahí a lo mejor algún loco va a inventar. Hermanos, ninguna persona que estudia la Biblia de manera seria la lee rápido, sino que se mete, se sumerge y se queda en el fondo bastante tiempo hasta que Dios le hace entender las cosas y vuelve y sale a flote. ¿Por qué razón debemos traducir las escrituras, hermanos? Porque vamos a encontrar en otras lenguas personas que también necesitan sumergirse en las escrituras. En cuarto lugar, las escrituras deben abundar en todos nosotros. Y voy a irme al Primera de Corintios, capítulo 14. Oiga, capítulo problemático. Este capítulo me ha traído tantos enemigos en la fe. Que bueno, yo le digo, bueno, no tengo la culpa. Ese texto de la Biblia está ahí. Primera de Corintios 14, capítulo 14. Y vamos a estar leyendo los versículos del 6 al 9, luego el versículo 12, los versículos posteriormente del 24 al 22. Vuelvo y repito. Capítulo del 6 al 9. Perdón. Versículo del 6 al 9. Versículo 12. Y posteriormente los versículos del 24 al 22. Y lee. Dice, ahora pues, hermanos, si voy a vosotros hablando en lenguas, ¿qué os aprovechará? Si no os hablare con revelación o con ciencia, o con profecía o con doctrina. Ciertamente las cosas inanimadas que producen sonidos, como la flauta o la cítara, si no dieren distinción de voces, ¿cómo se sabrá lo que se toca con la flauta o con la cítara? Y si la trompeta diere sonido incierto, ¿quién se preparará para la batalla? Así también vosotros, si por la lengua no diereis palabra bien comprensible, ¿cómo se entenderá lo que decís? Porque hablaréis al aire. Versículo 12. Así también vosotros, pues que anheláis dones espirituales,
procurad abundar en ellos para la edificación de la iglesia. Versículo 24. Pero si todos profetizan y entra algún incrédulo o indocto, por todos es convencido, por todos es juzgado. Lo oculto de su corazón se hace manifiesto, y así postrándose sobre el rostro, adorará a Dios, declarando que verdaderamente Dios está entre vosotros. ¿Qué hay pues, hermanos? Cuando os reunís, cada uno de vosotros tiene salmo, tiene doctrina, tiene lengua, tiene revelación, tiene interpretación. Hágase todo para edificación. Versículo 27. Si alguno habla en lengua extraña, sea esto por 2 o a lo más 3, y por turno, y uno interprete. Y si no hay intérprete, calle en la iglesia y hable para sí mismo y para Dios. Hermanos, decía yo hace un rato que este es un pasaje que honestamente es controversial. ¿Por qué? Porque hay algunas iglesias que practican el don de lenguas dentro de su liturgia, y hay otras que no. En este asunto que tratamos en el capítulo 14, Pablo está corrigiendo a la iglesia de Corinto. ¿Por qué? Porque en la iglesia de Corinto todo el mundo quería hablar en lenguas y a la vez, y por lo que leemos, hablaban en lenguas y nadie interpretaba, nadie decía el significado. Esto era una competencia a ver quién hablaba más en lengua y quién no interpretaba. A lo que Pablo corrige y dice: si no hay interpretación, fíjense. ¿Por qué? Porque lo importante es la profecía. ¿Y a qué nos referimos con profecía? La palabra profecía es el griego profetai. ¿Qué significa, hermanos? Miren, la palabra profecía significa predicar, significa proclamar. Entonces Pablo está diciendo: prefiero 1000 veces que ustedes enseñen y prediquen y le aclaren las dudas a los hermanos, a que estén hablando en lenguas y la gente no entienda nada, y al final dice: bueno, un montón de hermanos hablaron en lenguas y yo no puedo decirte qué fue lo que dijo. Mis estimados hermanos, la escritura debe abundar. El versículo 24 de todo este pasaje dice: pero si todos profetizan, es decir, si todos tienen abundancia de la palabra de Dios en su corazón, es que pueden profetizar. Y entra algún incrédulo o indocto, es decir, está diciendo, entra una persona que no ha creído en el Señor, pero puede entrar otra que sí creyó, pero no sabe mucha cosa. Dice: por todos es convencido, por todos es juzgado. Cada uno de nosotros puede dar testimonio que el día que nos convertimos al Señor, fuimos convencidos por las citas bíblicas que nos hablaron. Nos fuimos convencidos, hermanos, por mensajes no comprendidos. Entonces, la Biblia, mis estimados hermanos, tiene que ser traducida, porque en otros idiomas van a haber personas que pueden entender, así como los corintios podían entender los pasajes del Antiguo Testamento que estaban traducidos en su lengua, en la lengua de Corintio, que era una variante del griego, y podían entonces convencer al otro, y podían edificar al otro, y podían beneficiar a todos. Mis estimados hermanos, nada más haciendo una relación, nadie es convencido de un tema doctrinal y bíblico porque oyó a otro hablando en lengua. Esa persona es convencida, y además de eso tenemos este texto de la Biblia que en el que podemos basarnos. Es convencida con la exposición de la palabra de Dios, con que nosotros como profetas del Señor anunciemos la palabra. De la única manera que un maorí allá en el Pacífico puede entender
lo que es el mensaje de salvación es que esa escritura haya sido traducida al maorí y los maoríes estén leyendo las escrituras en ese idioma y estén llenando su corazón de ella. Pero créame que un maorí que no habla castellano, que no habla inglés, que no habla francés, jamás va a poder llenarse de la Biblia con textos de la Biblia en francés, en inglés o en castellano. Tiene que ser en el idioma de él. Si yo voy a una isla de los maoríes a hablarles, es como si estuviera hablando en lengua, hermano. No va a haber interpretación. Y por último, la Biblia debe traducirse al resto de los idiomas restantes, porque finalmente recibiremos esperanza mediante la paciencia y el consuelo que dan las palabras de Dios. Y les invito a irnos a Romanos capítulo 15, versículo 4. Romanos 15, 4. ¿Qué dice Romanos 15, versículo 4? Pasaje que leyó nuestra hermana Yadira. Dice, porque estas cosas que se escribieron antes para nuestra enseñanza se escribieron a fin de que por la paciencia y la consolación de las escrituras tengamos esperanza. Miren, Pablo, que fue el que escribió la carta a los Corintios, está tratando muchos temas al final de la carta. Una es la debilidad de los débiles en la fe. O sea, ahí había personas que eran débiles en la fe. Y empieza a darle referencias de textos del Antiguo Testamento, en especial de Isaías, cuando dice que escrito está, dice el Señor, que ante mí se doblará toda rodilla y toda lengua confesará a Dios. Texto que nosotros vemos también en otros pasajes de la Biblia. En Filipenses, por ejemplo, lo vemos, que dice que porque en el nombre de Jesús toda rodilla se doblará de los que están en los cielos, en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confesará que Jesús es el Señor, para gloria de Dios Padre. Bien, hermanos, todas esas cosas que han ocurrido atrás, perdón, se han escrito para que nosotros al leerlas sepamos que tenemos la misma esperanza que tuvieron los judíos en un tiempo, y que si nosotros creemos en la fe, en el Señor, no vamos a tener esa debilidad, sino que vamos a tener esperanza, porque vamos a ser consolados. Miren, a muchos de nosotros nos consuela las escrituras cuando nosotros, por ejemplo, leemos. Y le puedo decir que a nosotros nos pasó, a mi esposa y a mí, teniendo dificultad toda la vida para poder tener hijos. Leer pasajes como los de Ana nos consolaba. Nosotros vamos a cumplir 20 años de casados y no tenemos crianza, o sea, no tenemos hijos. Pero igual saber, hermanos, que Dios tiene un propósito en la vida de nosotros, y que mucho más importante que haber criado un niño es que nosotros crezcamos en la gracia del Señor y que nos metamos en la presencia del Señor. Eso nos ha consolado. Yo no soy hebreo, ni soy de la época en que Ana vivió y que Elí la estaba mirando cuando ella movía los labios y que él pensó que ella estaba borracha. Pero ese mismo pasaje que escrito en hebreo y que hoy en día está traducido al castellano, nosotros lo leemos y nos da tranquilidad, porque sabemos que el propósito de Dios para con nosotros es otro, es tener hijos de otra manera, dando relaciones, influyendo en los demás, enseñándole la Biblia. En el caso mío, yo me reúno todos los días con un montón de chiquillos que ya creen que son hijos míos. Y eso, bueno, físicamente y realmente no lo son. Pero los trato en algunas ocasiones como si fueran mis hijos. A veces me cuentan unas cosas que yo quedo más preocupado por ellos que por lo que Gloria me contó, que les preocupa a ellos.
Mis estimados hermanos, la Biblia nos da consuelo, ¿verdad? Desde el Génesis hasta el Apocalipsis. Va a seguir consolando a mucha más gente si nosotros abrazamos la causa de traducción bíblica y la favorecemos con nuestro aporte, con nuestras ofrendas y aún con nuestro trabajo y preparación en él. Mis estimados hermanos, hemos estado diciendo en toda esta serie que la Biblia debe ser para nosotros lo más importante. Hermanos, si no lo es, yo espero que esto que hemos hablado en esta mañana cambie su manera de pensar. Porque al fin y al cabo, hermano, usted va a ser consolado y usted va a poder consolar a otros. Hermanos, los dejo con esto, esperando que no son mis palabras las que van a convencer. Es precisamente los textos de la Biblia citados los que van a hacer su trabajo. El Señor me los bendiga a todos. Amén. Bueno, mis amados, le damos gracias a nuestro hermano César por su palabra, por la bendición de exponer la palabra de Dios, pidiéndole al Señor que le siga bendiciendo en esta forma muy especial. Y vamos a estar orando, hermanos, para culminar pues este día, dándole gracias a Dios por todo. Soy el esposo de Yadira, tal vez no me conocen bien, Cecilio, y pues ella me pidió que orara ya para terminar. Oremos. Padre de la gloria, en esta mañana preciosa, Señor, que ha transcurrido hasta aquí, Señor, tú nos has dado la virtud, Señor, de escuchar tu palabra, oh Dios, de enseñarnos, Señor, cómo escudriñar hasta lo más profundo de tu palabra, oh Dios. Abre nuestro entendimiento, abre nuestro entusiasmo, Señor, por cada día aprender más de la bendita palabra, Señor, que nos trae regocijo para beneficio propio de nosotros, Señor. Dios nos ha dejado es la palabra para regocijarnos, para amarla, para poderla, Señor,